me dijera cuál es su opinión o qué piensa acerca del, de la integración que tenemos actualmente en México, repito, en el contexto laboral, hacia las personas con discapacidad. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Va mejorando? ¿O quién de ustedes dentro de su centro de trabajo le aplica, en este caso, esta norma? Tengo a Vali Casillas, Mariel Paredes, que me ayudaron en el chat, Ibarra Escalantes. Quien desee de ustedes, ¿qué piensa o qué opina sobre el, la correcta integración de las personas con discapacidad en los centros laborales? O como les comentaba, que tenga experiencia en su centro de trabajo. Alma Beltrán, ¿cómo estás? Buenas noches. No sé si puedes encender tu micrófono. Ya sea Alma, Ángel, Rodríguez o Ana Rosa, quien guste participar. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alma, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué pasó? Preguntábamos precisamente si a ti te ha tocado, si a ti te ha tocado dentro de tus centros de trabajo o con base a tu experiencia, integrar a personas con discapacidad. En dado caso que no, ¿cómo considerarías que ha sido en México, en el contexto laboral, esta integración de las personas con discapacidad? Bueno, me tocó una experiencia como docente en un trabajo de investigación de uno de mis alumnos en la ciudad de Ensenada. Se hizo un proyecto en una maquiladora para reacomodar una área de la fábrica, ajustarla a las condiciones que pedía la norma 34. Y fue un proyecto que desarrolló el muchacho y sí se estableció de acuerdo a las dimensiones. Y ya ves que la maquinaria pues viene de fuera y trae otras dimensiones. Fue un proyecto un tanto complejo, pero fue una área pequeña. Sí hay Ok. cierto interés por algunas maquiladoras principalmente que por tener el cumplimiento legal, ¿no? Eso es lo más cercano que yo he tenido, pero, por ejemplo, en la escuela donde daba clases a nivel superior, pues era una cuestión de que sí hay que tener rampas, pero desde las rampas no tenían ni las dimensiones, aunque no es de la norma 34, pero tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? De los discapacitados. Hay mucha deficiencia en los lugares públicos para los discapacitados y hay ciertas actividades en la industria que no podrían estar o que se les excluye pues por las mismas condiciones físicas o mentales que tengan, ¿no? Esa es mi opinión. Ok, fíjate que me da gusto escuchar esto, como dices tú, es un proyecto en el cual la empresa en la cual, o el centro de trabajo en el cual se dio, pues apoyó y creyó en el proyecto, ¿no? Para la parte de adaptarlo. Y también lo estableces muy bien, ¿no? La complejidad que puede ser eh, ciertos, em, ciertos centros de trabajo, ciertas operaciones, pues su proceso no lo puede llegar a permitir. Digo, ahorita, después de la participación de Mariel Paredes, les voy a comentar un poquito en el cierre de esta idea de reflexión. Te escucho, Mariel. Bueno, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. bueno, yo creo que sí ha habido un gran avance en cuanto a la implementación de las medidas para personas con discapacidad Ujú. y no solamente, bueno, en los accesos, por ejemplo, bueno, yo he visto centros comerciales en donde ya colocan, y como lo decía la persona que participó anteriormente, colocan ya las rampas de accesos o salidas con las dimensiones y la inclinación que debe de tener para personas con discapacidad, pero también
los puestos de trabajo también ya los están adaptando, o los lugares, las áreas comunes, o también ya existen parques para personas con discapacidad. Bueno, que personas que andan en sillas de ruedas o que tienen algunas otras dificultades para poderse desplazar. Ok, Entonces, muy bien. yo creo que sí ha avanzado mucho y que sí han adaptado, bueno, en el centro comercial en donde yo he ido, sí he visto que han adaptado desde las cajas de cobro y las zonas de trabajo. Ok, muy bien. Sí, fíjate que lo comentas, ¿no? Tratamos de repente, y la idea ahorita es centrarlo en la cuestión laboral, y tú hablas de un centro comercial. Sí, o sea, para nosotros es un centro comercial, pero las personas que están realizando sus actividades ahí, independientemente de los clientes, pues también lo podríamos catalogar en cierto momento como un centro de trabajo. Vali Casillas nos dice en el chat, sí, cuando trabajaba me tocó ver que era una empresa totalmente incluyente, había personal de la comunidad LGBT, así como compañeros sordomudos y con movilidad reducida. Se contaba también con las instalaciones, espacios designados para personas con discapacidad. Muy bien lo que comenta Vali, digo, lo complementa. Incluso portaban un gafete especial que indicaba el tipo de discapacidad y con permiso de usar el teléfono celular, ya que estaba prohibido. Digo, ahí son situaciones adicionales y específicas de acuerdo al centro de trabajo. Tenía una mano levantada hace rato, creo que era de Leonardo. Digo, ya no me aparece nuevamente arriba. Ah, ok. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Sí me alcanza a escuchar? Sí, perfecto. Bien, buenas noches a todos. No, en la empresa donde yo colaboro ha crecido exponencialmente y al mismo tiempo de que ha crecido, contamos con personas con discapacidad. Nosotros contamos con personas sordas, algo que como tal no hemos desarrollado o implementado muy a la par esta normativa, pero sí nos ha funcionado mucho el trabajo con el personal de recursos humanos y de desarrollo o de organización principalmente, porque nos hemos apoyado mucho con una chica que como tal ella tiene hipoacusia, tiene los conocimientos necesarios para comunicarse con las personas sordas y nos está ayudando mucho en el tema de la capacitación, tanto para nosotros, para poder comunicarnos con ellos y principalmente para adecuarles las áreas de trabajo donde tengan los menores riesgos y principalmente pues estén atentos. Es una norma, digo, es un claro ejemplo para nosotros trabajar con las personas con discapacidad que pues al final de cuentas te da un impulso más, ¿no? Para seguir creciendo en este ambiente y principalmente con la aplicación de estas normas. Ok, muy bien. Muchas gracias, Leonardo. Creo que sí lo acabas de mencionar bien, ¿no? O sea, uno a una persona como especialista o como responsable de seguridad y salud en el trabajo, pues el hecho de que tengas que implementar o adecuar no, yo voy a aplicar la norma, vamos a dejarlo ahí. Una norma que por lo regular en diversos centros de trabajo es muy difícil que la veamos desarrollada, pues también es un reto para que nosotros podamos seguir creciendo. Y en el otro orden de ideas, lo que comentas, ¿no? Es un crecimiento también para la forma de ver de los centros de trabajo. Acuérdense, y lo platicaba, no sé si fue en el curso de introducción, que los centros de trabajo cumplen por dos obligaciones. Uno es la obligación legal, que es los requisitos y que siempre vamos a recordar que son mínimos en temas de seguridad, y la otra es por el tema moral. Les voy a decir, ¿no? Algo interesante. Esta norma realmente es más hacia el tema legal, es más hacia el tema moral, ¿no? El deseo de poderlo, de cumplirlo realmente, el deseo y la buena fe por contratar a las personas con discapacidad muchas veces surge de la necesidad
y de ser empáticos, ¿no? Con las situaciones que, como sabemos, y lo vamos a ver dentro de la norma, pueden ser desde el nacimiento o adquiridas en el ejercicio o mejor dicho, durante el transcurso de su vida. Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, leo lo que nos dice Carla Martínez. En Hermosillo me tocó un proyecto y en la construcción de un Sams y un Walmart, donde vi una empresa se dedicaba a colocar señalización braille, desde el estacionamiento dentro de sanitarios y hasta áreas, ¿ok? Entonces, es interesante lo que comenta también Carla, ¿no? Ahí está las cosas que realmente, si nos ponemos a ver en retrospectiva, son muy pocas para tener una integración total. Sin embargo, poco a poco lo vamos a ir trabajando o lo vamos a ir desarrollando. Y repito, esto es como sociedad, ¿ok? Y dice, buenas noches a todos, nos dice Roxana, es solo una fachada lo de la inclusión para la mayoría de las empresas. Aún no se tiene la sensibilidad ni la educación y menos medios. Según también quieren hacer la dichosa inclusión de género, por ejemplo, pero no les tienen baños para ellos. Ok, no deja de ser incómodo y una vida. Ok, muy bien. Digo, no voy a entrar tanto a detalles, me quedo nada más con lo interesante, porque también lo que comenta Roxana es muy válido. Y aquí vamos a tener 3 escenarios. Es a lo que quiero llegar con esta reflexión y sobre todo con lo que ustedes han platicado. Es un tema sensible. Ahorita estamos hablando y nos vamos a enfocar a lo que dice la norma, que es personas con discapacidad. Sabemos que existen, si lo podemos tipificar aquí, diferentes grupos, los cuales necesitarían ser integrados a la sociedad, pero nos vamos a enfocar al tema de la norma. Y entonces va a haber 3 escenarios. El primero, las normas que de plano dicen, las empresas que de plano dicen, ¿sabes qué? Para tener una norma adicional, mejor me evito estos problemas y sigo, ¿no? Sigo realizando mi reclutamiento y puedo tomar este punto de partida, que son los exámenes médicos, y de una forma que no estaría yo cayendo a lo mejor en un tema de discriminación es el entender los riesgos a los que pueden estar expuestos y mi falta de capacidad para adecuarlos. Entonces, ¿sabes qué? Yo no te voy a exponer a unos riesgos los cuales no voy a controlar, ¿va? La segunda, que es lo ideal, en el cual se tenga apertura, se entienda el valor de las personas independientemente del tipo de discapacidad que tenga y sepamos que pueden aportar mucho para lo que ofrece la empresa. Repito, son las 2 caras de la moneda. Y está el intermedio. Y dentro de este intermedio lo podemos subdividir. Aquellas personas que tienen buena intención, que a lo mejor no es que vamos a hacer una apertura, que sería lo ideal, para que cualquier tipo de personas, independientemente de su discapacidad física, pueda entrar al centro de trabajo, sino que lo vamos a hacer, ya se encontraron, perdón, con la situación cuando llegaron. Yo cuando llegué al centro de trabajo, yo tengo unas personas, las cuales pueden estar categorizadas con una discapacidad y para las cuales yo tengo que empezar a adecuar el centro de trabajo. Repito, en este afán de cumplimiento se subdivide con este escenario y el otro escenario que es el que yo confunda la norma. Pasa algo similar a lo que va a suceder con la norma 037. A todos nos tiene que dejar claro que la norma 034 no está obligando a las empresas a contratar personas con discapacidad. ¿Ok? La norma 034 nos dice, si tú tienes personas con discapacidad, debes adecuarlo. La 37 es así. Si tú tienes personas las cuales se van a candidatear para realizar teletrabajo, tú tienes que verificar que se cumplan estas condiciones. Si no se cumplen estas condiciones, no es apto el lugar de trabajo, la persona para el teletrabajo. O sea, no te estoy obligando a que lo realices. Entonces, es importante que lo establezcamos desde este punto. Por eso les digo, el poder tener esta norma siempre va a ser más un tema moral. Digo, en un principio y ya posteriormente se va a convertir en algo legal. Entonces, hay que empezar a trabajar y desarrollarlo. Digo, inicio con esta referencia que es el artículo 1 en el 5º párrafo de la Constitución, que nos habla del tema de la discriminación, que se prohíbe por origen étnico o nacional,
género, edad, las discapacidades, condiciones sexuales, condiciones de salud, religión, opiniones, las preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Luego nos fuimos hasta arriba, perdón, en el tema del fundamento legal. Acuérdense que la ley nos establece el qué y las demás herramientas nos van a establecer el cómo. No viene, si no mal recuerdo, a ver, déjenme verificar dentro de la presentación, pero les platico, ¿no? Esta norma tiene como objetivo, como todas las demás normas de seguridad, proteger la salud física de los trabajadores, ¿ok? Específicamente a los cuales tengan alguna discapacidad. Se enfoca en el tema del acceso y el desarrollo de sus actividades. Platicaba hace ratito precisamente con mi esposa, precisamente con respecto a este tema, ¿no? Independientemente de que la persona tenga o no una discapacidad, nuestra obligación como responsables de seguridad o la obligación del patrón a través de nosotros es asegurar la salud física y mental de los trabajadores. Independientemente que no existiera esta norma, si yo tengo un trabajador, llámese X, llámese Y, tenga o no tenga una discapacidad, yo debo de establecer condiciones seguras para la realización de sus actividades. ¿Qué es lo que está buscando esta norma? Especificar algunas características que no se me deben de olvidar. Si, por ejemplo, yo hice mi análisis de riesgo general con los procesos, las actividades de las personas, aunque yo no tuviera esta norma, si tengo personas con discapacidad, pues yo las debo de integrar y tomar la mejor manera, los mejores controles para que desarrollen sus actividades, ¿vale? El alcance, como toda norma oficial mexicana, es en el territorio nacional en cuestión de espacio y en temas de procesos o en temas de personas es cuando tenga personal con alguna discapacidad. Por eso es lo que les comento. Algunos centros de trabajo, aquí es donde pueden encontrar la razón para no modificarse. Y les pregunto nuevamente, ¿saben si existe alguna obligación por parte de las empresas, a lo mejor no en alguna norma, pero en algún otro documento que obliga a las empresas a contratar personas con discapacidad? No. Fernando, buenas tardes. Hola, ¿con quién? Escucho voces, pero no sé Sí, quién me habla. Carla Leiva. ¿Qué tal, Carla? Sí, buenas tardes. Tengo entendido, igual si nos puedes apoyar en aclarar el punto, que algunas empresas pueden tener algunos beneficios al contratar personas con alguna discapacidad o capacidades diferentes en cuanto a la cuestión del IMSS. Entonces, eso pudiera ser un factor para que las empresas, digamos, tengan alguna razón, ¿no? Aparte de apoyar la causa. De la cuestión moral, ¿no? Exacto. Sí, o sea, no todo se basa a la cuestión moral, vaya. Va también un beneficio, digamos, ¿no? Detrás. Ok, no sé si ya pueden alcanzar a ver mi ventana. Ok, miren. Esto es lo que nos dice por parte del gobierno, lo que son los beneficios. La primera, las personas con discapacidad generalmente no faltan a su trabajo. Las personas con discapacidad generalmente son puntuales. Las personas con discapacidad se convierten en una motivación para los demás. Y por la dificultad que representa conseguir un empleo, las personas con discapacidad cuidan mucho su trabajo. Digo, ahí ustedes colóquenme en el chat qué opinan.
¿Cuál es la que en su momento puede establecerse hacia los patrones? Esto, ¿no? Al contratar a personas con discapacidad, obtienes beneficios fiscales. ¿Cuáles son, en este caso, esos beneficios fiscales? A ver, permítanme. Digo, para empezar, colóquenme en el chat qué piensan de las frases que leí antes de llegar a los beneficios fiscales. Te escucho, Luis, en lo que encuentro aquí. Aquí estás. Sí, mira, buenas tardes, Ana. Yo aquí estoy en Ciudad Juárez y me regreso a tu primer pregunta de si conocemos alguna empresa que ya empiece a visualizar como lo que decías tú de la cuestión moral. Foscon aquí en Ciudad Juárez, a raíz de esta norma, ya empezó a haber apertura a querer contratar ya personal con discapacidades diferentes. Y fue a raíz de esta norma. Yo tengo alrededor de 30 años trabajando en maquiladoras. Y créeme lo que hay en los 80s, 90s, se quiso hacer un proyecto por parte de la Secretaría del Trabajo donde esos beneficios fiscales te los daba. Y de hecho iba a obligarte que por lo menos el 1% de los trabajadores tuviera capacidades diferentes. Pero yo creo que estuvimos un poquito al revés porque hicimos el proyecto, pero nunca pusimos esta 34 aterrizada, ¿verdad? Entonces, contrata, pero nunca aclaramos los puntos claves desde la entrada, el proceso y la salida de la gente, ¿verdad? Entonces, aquí se está haciendo ese ya un trabajo fuerte, ¿verdad? Con la responsabilidad empresarial que se está cargando. Y ya empezaron mucha gente a querer ya empezar a meter estos programas. De hecho, te soy sincero, yo soy instructor y a raíz de esto me di ya de alta en la Secretaría del Trabajo y he estado informándome de todo esto y de hecho he hecho análisis de riesgos y sí veo ya un poquito más de interés a raíz de la 34. Ok, muy bien. Luis Enrique, no, ya me bajaste la mano, creo que eras tú mismo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Sí, fíjate que yo creo de un 100% de las personas, digo, desde mi perspectiva, creo que fue más el tema que están viendo en pantalla, el estímulo fiscal, que aquí lo dice, ¿no? Deducción del 100% de impuesto de la renta para las personas con discapacidades y cuáles son los requisitos. Cada uno de estos enunciados, subrayados, pues es una liga, ¿no? Donde establece diferentes procesos. Pero solamente lo presento así porque hay dos estímulos. Uno que me dice el 100% de acuerdo a las siguientes características de las personas, las que utilicen muletas, las que utilicen silla de ruedas, y habla de la cuestión visual de un 80%. Aquí hay una categoría, ¿no? En el cual tú como empresa das de alta a tu trabajador en el IMSS y ya de ahí se busca a través de una valoración y una certificación por parte del IMSS si pueden aplicarte este 100% de la deducción del impuesto sobre la renta de las personas con discapacidad. Entonces, aquí te aparece un cálculo, les voy a ser sincero, si hay alguien de recursos humanos o un contador que nos pueda decir, pero aquí aparece un cálculo donde dice un salario base de 8,000 pesos. En el caso del 25%, perdón, el ejercicio lo hacen con la deducción del 25%, pues calculan de 8,000 pesos, el 25% son 2,000 pesos. Cada trabajador, pues eso digamos de alguna otra forma, que la empresa no está pagando por un trabajador que no cuente con alguna discapacidad. Muchas empresas lo empezaron a realizar, ¿por qué? Pues porque
Previo a esto, realizaron un análisis de riesgo, como tú lo comentabas, y en el cual establecen que hay operaciones en las cuales posiblemente no requieran hacer adecuaciones mayores. Ajá. Para eso establecieron este programa, ¿no? Voy a incluirlo porque sí hay un beneficio económico, independientemente del requerimiento legal, que como te digo, la 34 no te lo obliga, no te obliga a contratarlo. A lo mejor ha habido programas, y aquí es donde les voy a comentar. Sí existe una ley, que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Dentro de esta ley, en el artículo 11, nos establece, digo, esta ley no solamente habla del tema laboral, el artículo 11 de esta ley son todas los derechos que tienen las personas precisamente con discapacidad. Entonces, de esta misma ley surge el reglamento de dicha ley, en el cual se le asigna a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social precisamente establecer un programa, ajá, para es el Programa Nacional de Trabajo para las Personas con Discapacidad. Ajá. Esto se hace cada 3 años. Actualmente está el 2021 y 2024. ¿Sí? En este programa, ya entrando un poquito más a detalle, nos establece, a ver, no voy a poner el programa, voy a poner nuevamente la presentación, pero es para que lo podamos platicar. En este programa nos establece primero cuestiones estadísticas, cosas que ya sabemos, ¿no? Que la gente con discapacidad tiene un nivel educativo o la cantidad de años que estudia es menor, que el porcentaje más grande de sus ingresos viene de programas sociales, que son muy pocos el porcentaje de personas discapacidad dentro del entorno laboral, que hay una tendencia más a que en el tema de discapacidad sean más las mujeres, también que es muy, dentro de la estadística del INEGI, es muy raro saber, o es muy difícil, mejor dicho, saber que los niños recién nacidos ya cuentan con una discapacidad. Realmente el impacto más grande donde se ven son de las personas adultas, ¿no? Las cuales posiblemente por la misma edad o por su vida, ya sea laboral o personal, ha sufrido alguna situación que ha disminuido ya sea sus capacidades. Entonces, rápido, ¿no? Tenemos la ley, de esta ley surge el reglamento, de este reglamento surge el programa y dentro del programa está, que habla de varias cosas, no solamente en el tema laboral, pues está la cuestión laboral y que le dice a Secretaría del Trabajo, encárgate. Secretaría del Trabajo, precisamente con la Secretaría de Hacienda, establecen, uno, es la cuestión del estímulo fiscal, y 2 es la norma 034. Pero repito, siguen siendo, a excepción del estímulo fiscal, solamente cuestiones enunciativas, que no te obligan a contratar personal. Repetimos y regresamos a la cuestión de la buena fe. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, con respecto a esto que les platicaba? Ok. Muy bien. Ok, nos comentan en el chat, al menos yo no, disminuyen los impuestos. Ok, Alejandro, muy interesante sobre las personas con discapacidad, ya que lamentablemente es muy difícil que encuentren un buen empleo por su discapacidad, pero como bien se comentó, son personas que dan motivación para los demás, es decir, son personas que más valoran el trabajo que realizan, ser limpiadores de pisos, ventanas, etcétera. Ok, en cambio, uno que lo tiene todo sin daños físicos son los que no le dan mucha importancia a su trabajo, solo laboran de vez en cuando porque saben. Ok, muy bien. Repito, estas situaciones son temas morales, ya los vivimos, si hay cuestiones legales, pero una vez que estemos dentro de una integración laboral como debe de ser, pues yo creo que van a ir empezando a surgir la parte de las regulaciones. Nos queda claro que en ocasiones vamos muy,
muy, muy retrasados. Bueno, la definición que viene en la norma de trabajadores con discapacidad nos dice, aquellos que por razón congénita o adquirida, que es esto, que hayan nacido o durante el transcurso de su vida se les haya desarrollado, presentan una o más deficiencias de 4 tipos: físico, mental, intelectual, sensorial, y puede ser de manera permanente o cuestiones temporales. ¿Quién me puede dar ejemplo de alguna discapacidad, perdón, una discapacidad que haya sido adquirida y que resulte de manera temporal? Te escucho, Mariel. ¿Podría ser cuando sufres una amputación de un dedo, una mano o un brazo? Ujú. Ok, ok. Si es una discapacidad física, si es adquirida, pero no es temporal, ¿vale? Requiero un ejemplo de una adquirida discapacidad, ya sea física, mental, pero que sea temporal. Ok, te escucho, Carlos Herrera, y después Emerson Rodríguez. Hola, buenas noches a todas y todos. Con respecto a lo que solicita, sería probablemente una fractura que en algún miembro que imposibilite la movilidad de la persona. Ok. Es temporal porque va a curar por medio de una intervención quirúrgica o con el tiempo por medio de inmovilización. Ok, perfecto. Muy bien. Muchísimo. Te puedo hacer una. Bueno, que hable los siguientes participantes y ya si no comentan algo, te puedo regresar contigo, Carlos, para hacerte una pregunta. Claro que sí. Ok, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Tengo, levantaron la mano. Estaba Emerson. De ahí tengo a Luis y posteriormente Sandra, por favor. ¿Me escucho? Buenas noches a todos. Te escucho, Emerson. Perfecto. Una discapacidad adquirida de forma parcial pudiera ser una parálisis, que pudiera ser, que se pudiera resarcir, derivado de alguna presión, alguna situación ahí médica especial, o a lo mejor un coma. Nosotros, bueno, yo trabajé en Coca-Cola y la gente de preventa, pues que traía vehículos y de repente asistía a rancherías, pues se impactó uno y pues derivado del accidente, del choque, cayó en coma. Afortunadamente se recuperó después de bastante tiempo, se aventó como un año entre que salió del coma y todo el tratamiento subsecuente. Ok, muy bien. Fíjate que, como dices, ¿no? Ahí hay una situación, pero revisen lo que comentó Jesús Augusto en el chat. Digo, esa va a ser la pregunta que voy a estar trabajando con el buen Carlos. Sandra, te escucho. Hola, hola. No te alcanzo a escuchar muy bien, o bueno, creo que no tienes encendido. Ah, ya lo tienes encendido, Sandra. Podría ser una tipo alergia por algún químico o sustancia en la que esté en contacto el trabajador, que le genera una reacción al momento y que se podría curar o tratar para eliminar. Ok. Buen punto, sí, también es una situación de salud que hay que ver dónde la catalogamos, porque va a caer precisamente lo que nos comenta Jesús. Si yo tengo una persona que dentro del entorno laboral sufre alguna lesión o una afectación de su salud, esta persona va a estar incapacitada. ¿Ok? Entonces, precisamente la palabra incapacidad es de que no cuenta con la capacidad física para que en este momento pueda llegar a desarrollar sus actividades. Entonces, yo no lo puedo considerar
dentro de la definición sí, ¿va? Porque cumple esos requisitos, pero dentro del tema práctico, dentro del tema real, pues no, porque yo no debería, o no debo, mejor dicho, de hacer que las personas que cuentan con una incapacidad derivada de un accidente de trabajo o no de trabajo, acuda a las instalaciones, porque precisamente para eso tiene los días, ¿no? Y lo vemos también porque esas incapacidades, pues no siempre o no son las personas las que las tienen que llevar, las puede llevar un familiar de acuerdo a esta incapacidad para poder, por ejemplo, lo más común que se nos viene a la mente es la movilidad. ¿Ok? Entonces, sí existe. Ajá. Puede suceder que no sea una situación laboral, puede ser que tenga alguna lesión fuera de, pero recuerden que aunque sea enfermedad general, lo único que va a cambiar para el tema de la persona es la cuestión del pago. Todo lo demás sigue. O sea, si él tiene incapacidad, está incapacitado, no debería de acudir. Ujú. Sabemos que en ocasiones no son las buenas prácticas las que se realizan y me he encontrado gente, lo he platicado cuando di este curso a principios del año, en el cual se lastimaron y como era el representante legal tenía que estar yendo. Y dicen, no, pues yo aquí voy a estar sentadito, no voy a hacer absolutamente nada, no voy a caminar. Pero ¿qué va a pasar en el tema de la atención a emergencias? ¿Sí? La norma hace puntual énfasis precisamente en el plan de atención a emergencias. ¿Por qué? Porque una persona con una discapacidad compromete, eso es real, compromete la forma y la capacidad que debe de tener todo mi personal, tanto mi programa en sí como el personal, para realizar algo muy sencillo como lo es un proceso de evacuación. ¿Ok? Entonces, piensen bien si dentro de su centro de trabajo, sobre todo sucede mucho con el personal administrativo, ¿no? Que a lo mejor traen férula, o sea, a lo mejor jugando de forma externa al entorno laboral, se lastimó, se fracturó un brazo o tiene inmovilizado un brazo y aún así lo permito que acuda a los centros al centro de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque condiciona muchas situaciones. ¿Sí? Ahora, bueno, es lo que platicaba Jesús. Roxana nos dice, incapacidad por cuestiones psicológicas, la pérdida de un familiar o similar que sea motivo de un desequilibrio emocional no apto por el desarrollo seguro de sus actividades laborales. Buen planteamiento. El tema está aquí, ¿cómo lo mides? Repito, no hay una estructura normativa porque sí es una incapacidad mental. Lo platicábamos en el curso de trabajo en alturas. Un participante decía, a una persona, independientemente de las pruebas físicas que se le hacen, la toma de presión, la prueba de equilibrio, dice, nosotros nos dimos cuenta que había perdido, no recuerdo a qué familiar, pero no le autorizamos el trabajo en alturas de acuerdo a este contexto, pues porque la veíamos triste, la veíamos, pues sí, desanimada y en cierto momento pensamos, puede llegar a suceder algo. Aquí si te das cuenta, si nos vamos a la norma 9, que es la que rige este tipo de trabajos, no establece esta revisión, lo hicieron de forma interna y te lo puedo asegurar que no lo tenían a lo mejor escrito en un papel, ¿sí? Entonces, va mucho con el cómo lo voy a poder medir, lo voy a poder establecer. El desconocimiento, miren, vamos a ver cuáles son los tipos de discapacidades, precisamente para que, ¿qué significa cada una de estas 4? ¿Sí? La física, creo que a todos nos queda, pues claro, ¿verdad? Chicos, ¿o qué le podríamos agregar
a la parte de la discapacidad física para que nos llegue a quedar claro. Hay una confusión, sobre todo de repente, en el sensorial, en el mental. Pero fíjense, la física, repetimos, ya sea adquirida o ya sea de nacimiento, puede ser una secuela o puede ser una malformación y se enfoca en el sistema neuromuscular, en el cual la parte de los movimientos, la parte de la postura, o sobre todo los movimientos y este sistema, este descontrol del sistema neuromuscular va a ser una barrera para que yo me pueda desarrollar de forma efectiva en el entorno laboral. Lo voy a dejar ahorita, digo, esto aplica para todo tipo de entorno, pero me voy a enfocar en el entorno laboral. Entonces, va más a la cuestión neuromuscular, al tema musculoesquelético. Yo puedo tener la cuestión mental, la cuestión intelectual muy bien, sin embargo, el cuerpo es lo que no me responde. Ahora, una discapacidad mental precisamente ya está enfocado directamente al sistema neuronal, perdón. Entonces, hay cuestiones que él no puede manejar y va a haber cambios muy bruscos en la dificultad para que él pueda desarrollarse. Nuevamente, físicamente se encuentra bien, pero ¿qué va a pasar? El tema neuronal es el cual no va a responder. Ahora, la sensorial. La sensorial, de su nombre, viene con respecto a los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Olfato, gusto, tacto, oído y vista. Entonces, todo lo que afecte a cualquiera de estos 5 sentidos, precisamente se va a enfocar al tema sensorial. Y el que tú me comentas, Jesús, precisamente es el intelectual, ¿ok? Con el intelectual va enfocado al razonamiento lógico, digo, ya de ahí nos vamos a ir, ¿qué es la lógica, etcétera, ¿no? O sea, da para mucho debate, pero nuevamente es un proceso de razonamiento secuencial, pero sobre todo que te permite el poderte adaptar. Y que pueda incluirte y repito, esto va enfocado al tema social, pero ahorita lo estamos contextualizando al tema, al tema laboral. Al día de hoy existen diferentes métodos en el cual yo puedo medir la parte de el nivel de discapacidades. Hasta hace rato que me di a la tarea de investigar, que vi que para la cuestión sensorial nos habla de un 80 o más por ciento. Anteriormente yo no había identificado una forma en la cual yo puedo determinar. A nosotros, de hecho, no sé si les ha pasado, cuando van a pedir trabajo, me refiero al tema intelectual, ¿no? Cuando vamos a pedir trabajo, nos ponen psicométricos. En este caso, estas pruebas psicométricas, quien esté aquí de recursos humanos, el Terman, un montón de cosas, precisamente se van al tema intelectual, no del conocimiento, sino a la forma del razonamiento lógico que tú puedas tener. Entonces, de ahí se mide este tipo de situaciones y determinan pues el grado de cuestiones intelectuales que puedes llegar a tener. ¿Vale?
Esa es un poquito la pregunta de Jesús. Dice, todas las normas tienen sus huecos. Recordemos que la pérdida de salud implica 3 factores, física, mental y psicosocial. Si uno falla es una discapacidad, ya sea parcial o temporal permanente. Aquí solo se da un seguimiento cuantitativo, que son las discapacidades físicas. ¿Ok? ¿Va? Realmente lo que comenta Roxana es correcto, ¿no? En ocasiones solamente esto se enfoca mucho, aunque habla de estos 4 tipos de discapacidades, se enfoca mucho al tema físico. Y ahorita se van a dar cuenta. ¿Va? Ahora, la OMS define precisamente la discapacidad, la dificultad, o mejor dicho, se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que tienen algún problema de salud. Lo generaliza. Por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión. Y factores personales y ambientales, por ejemplo, actitudes negativas, transporte, edificios públicos inaccesibles y apoyo social limitado. Si te das cuenta, la OMS integra a lo mejor otros factores que no únicamente son el tema físico. Algunas definiciones adicionales, la parte de la accesibilidad, lo podemos ver desde 2 puntos de vista. Uno, el hecho de la facilidad para ingresar a las instalaciones, para desarrollar sus actividades y para el caso de emergencia, el proceso de evacuación o el proceso de atención a emergencia. O la otra accesibilidad es la facilidad de que una persona con discapacidad pueda integrarse al entorno laboral. La parte de ajustes la vamos a ver también de 2 formas o la definimos de 2 formas. Uno es en el hecho del cómo las personas con discapacidad pueden ser autosuficientes para el hecho de realizarlos dentro de su máquina, y en el caso de ajustes, en el entorno o en la perspectiva del patrón, las adecuaciones que debe de hacer para ajustar los riesgos, ajustar, mejor dicho, las medidas de control a los riesgos que se van a ver. Y en el caso de la compatibilidad, lo que platicaban hace rato, mencionaron 2 casos de éxito que tienen que ver con maquilas. Líneas de producción donde el trabajo está mejor planeado y mejor diseñado, por obvias razones, te va a permitir que personal con discapacidad sea más compatible, que se ajuste la forma de trabajo. Por ejemplo, en silla de ruedas, es muy difícil que a lo mejor una persona en obra, en el cual tenga que estar en constante movimiento, que repito, posiblemente ahorita alguien me establezca, no, es que yo conocí a un señor, conocí a una señora, sí hay casos, pero es más complicado el poderlo desarrollar. Entonces, la compatibilidad de mi proceso es el cual me va a permitir, en términos de seguridad, el poder tener personal con discapacidad. Y de esa compatibilidad, precisamente, y de ese proceso se establece el tema del diseño. Independientemente, y ahorita vamos a ver factores ergonómicos, cuando revisen, no sé si ya la vieron, el tema de la 036, lo van a ver más a fondo, pero van de la mano. A lo mejor yo tengo una persona con discapacidad y lo quiero hacer de la forma moral. ¿Sabes qué? Vamos a contratar personal con discapacidad, pero si no es compatible, yo no puedo ajustar el diseño, yo puedo establecer factores de riesgo ergonómico. Cuando yo voy a establecer posturas, a lo mejor posturas forzadas, en el cual el trabajo no está diseñado para la altura de una silla de ruedas y entonces tenga que estarse alzando, por ejemplo. O en el caso de los movimientos repetitivos, que decimos, ¿sabes qué? Siempre, y me estoy enfocando, repito, al tema físico, porque la norma hacia allá es donde tiene todavía muchísimo más tendencia, ¿no? En el hecho, recuerden también, me tocó, y siempre hago esta retrospectiva, en los primeros años de trabajar como seguridad y salud en el trabajo, personas que a lo mejor no tenían unos dedos, o sea, que habían sido accidentes de hace mucho tiempo, personas que no tenían una mano, o personas que se la habían perdido, a lo mejor no en esa empresa, en otra empresa, o a lo mejor no en el entorno laboral, sino por otra situación, y que realizaban su trabajo de una forma adecuada. Sin embargo,
el desgaste físico pues tiende a ser mayor. ¿Por qué? Porque van a buscar suplir esta falta o que no podemos quitar. Ojo, el hecho de que yo a lo mejor no tenga algunos dedos, pues mi mano no está diseñada precisamente para realizar este tipo de actividades. Y no es querer generar empatía, ¿no? En mi caso, yo siempre hablo, por ejemplo, de mi dedo que tengo un dedo doblado, que fue jugando fútbol. O sea, yo ya no puedo escribir por mucho tiempo. Ya la mano me duele, ya no solamente es el dedo, ya es la mano, ya es todo el brazo. ¿Por qué? Porque se tratan de suplir ciertas características. Con respecto a la señalización, también es muy puntual, porque aquí, si anteriormente dentro de nuestro análisis de riesgo nos establecía ciertos controles administrativos donde está la señalización, pues nos íbamos mucho al tema visual. Pero aquí da énfasis también en la necesidad de las cuestiones auditivas. Visual, auditivas. En el tema del tacto, hace rato que mencionaban los letreros en braille. ¿Ok? Entonces, cada una de estas situaciones, cada una de estas cosas que nosotros vamos a estar revisando dentro de la norma, si se dan cuenta, va mucho, y lo mencionaba Roxana, al tema físico. ¿Vale? Digo, ya todo lo que platicamos es para darle una introducción. También es muy corta, si no mal recuerdo, tiene 13, 14 páginas. Y establece muy bien cuáles son las obligaciones del patrón. Principalmente, realizar el análisis de riesgo. Y aquí nos dice las características de discapacidad del trabajador, la descripción del puesto de trabajo, la demanda física, mental, intelectual o sensorial del puesto de trabajo y el lugar de trabajo que deberá, y bueno, ahorita va a establecer algunos elementos. Pero les pregunto, ¿todo esto o la forma en la que nosotros hacemos el análisis de riesgo no incluye ya esto? ¿O con el nacimiento de la 034 estamos haciendo el análisis de riesgo de una forma diferente? Tengo dos manos alzadas otra vez, que es Sandra y Luis Enrique. Primero Luis y luego Sandra, por favor. Hola, hola. Sí, Fer. Te escucho. Sí, nosotros hacemos el análisis normal de la estación, como dices tú, y luego hago un tipo espejo comparándolo con el análisis de la persona. Y ahí determino esto que estás diciendo tú. Hago el macheo de la compatibilidad de ambas. Eso es lo que hacemos nosotros. Ok, Eso muy es bien. lo correcto. Digo, es adecuado, hago el análisis de riesgo. Aquí a lo mejor estás haciendo, en teoría, dos trabajos, ¿no? Uno, hago el análisis de riesgo y luego ya lo comparo porque lo tendrías que ajustar. Sí. Es algo interesante. Muy bien, muchas gracias, Luis. Sandra, pregunta, ¿se te quedó alzada la mano o tienes algo que ayudarnos, que aportar nuevamente? Ok, creo que se le quedó la mano alzada hace rato a Sandra. Repito, este análisis de riesgo, nosotros, cualquier metodología que vayamos a utilizar, vamos a considerar estos. La persona afectada, las condiciones del proceso o los peligros, mejor dicho, evaluar precisamente cómo van a interactuar estos peligros con las personas, para determinar los riesgos y el control de dichos riesgos. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a considerar? Factores ergonómicos, por lo que ya habíamos mencionado. Y repito, no solamente con las personas con alguna discapacidad. Esto también yo lo debo de hacer con el demás centro de trabajo. ¿Qué más? Iluminación. Y es exactamente lo que hacemos ya con alguna otra norma. La señalización
que debo de colocar. Aquí sí puede llegar a haber una variación, porque dependiendo el tipo de la discapacidad que tenga la persona, pues yo voy a colocar la señalización o la forma en la cual voy a comunicar riesgos o voy a comunicar situaciones de peligro, que nosotros lo seguimos haciendo. Cuando vemos un análisis de riesgo en una zona que a lo mejor no puedo controlar la fuente de ruido y no se puede escuchar una alarma, valga la redundancia, audible, pues voy a colocar una alarma visual. Ahora sí. Bueno, antes de entrar a lo particular, pues el equipo y la herramienta que se utilice. Todo esto, ergonómicos, la parte de iluminación, la señalización y el tipo de herramientas, siempre lo consideramos en cualquier análisis de riesgo. Las otras dos es, por ejemplo, los pasillos y la forma de circular. Aquí ya te establece ciertas medidas y ciertos requisitos. Repetimos, nos vamos nuevamente a la cuestión física. Sí menciona alguna característica, por ejemplo, esta línea de seguimiento que utilizan las personas con una discapacidad visual, sí lo menciona, pero va más enfocado, en este caso, al espacio, a lo mejor para poder andar en una silla de ruedas, ¿no? La parte de estas rampas que se utiliza para cualquier tipo de discapacidad también va enfocada mucho más al tema de por ejemplo, de las sillas de ruedas. ¿Ok? Tengo un micrófono abierto, ya lo cerré. Bueno. Ok. Ahora bien, aparte del análisis de riesgo, yo tengo que determinar, y es lo que hace el buen Luis, verificar la compatibilidad. Verifico cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Identifico también, digo, lo puedo hacer en un solo paso o en dos, como lo hace Luis, y veo si la condición o la discapacidad puede llegar a potencializar esos riesgos, ¿ok? O nos vamos a dar cuenta, por eso les digo que lo pueden hacer de una, que al considerar al personal con discapacidad, en ocasiones estos riesgos van a aumentar. Una vez que yo lo identifique, también la norma establece algunas recomendaciones, pero lo que yo siempre digo, establece la jerarquía de control de riesgos. Si tú te vas únicamente a lo que te indica la norma, es una ayuda. Pero en ocasiones, y lo comentaba Roxana, las normas tienen huecos, las normas pueden llegar a quedar cortas o no son tan específicas al problema que tienes. Entonces, siempre les digo, identifiquen los riesgos y establezcan la jerarquía de acuerdo a esta situación. ¿Por qué? De repente establecemos como primer nivel de control, que no debería decir equipo de protección personal, y vámonos nuevamente a la cuestión física. El equipo a lo mejor no está adaptado para las personas. ¿Sí? Lo que les decía. He encontrado personas que a lo mejor les falta algún dedo, les faltan dos. En el caso del guante, tú ya tienes dos espacios que en cierto momento pueden generar un riesgo adicional. Entonces, es interesante que ustedes vean cómo van a controlar estos riesgos. Y al igual que otro análisis de riesgo, va a estarse actualizando conforme se modifiquen las condiciones. Las características físicas del trabajador, si a lo mejor esta discapacidad fue temporal, si a lo mejor esta discapacidad va aumentando. Tenga yo nuevas herramientas, accesorios, el centro de trabajo, la instalación se modifique, la actividad cambie y el mismo procedimiento también se va a modificar. Y en términos generales,
todo esto va a ser con cualquier tipo de cambio. Un análisis de riesgo siempre debe de estar. Es un documento cambiante, es un documento vivo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las condiciones pueden ir cambiando conforme a muchos factores. ¿Va? Ok. Con respecto al análisis de riesgo, ¿alguna duda? Top. Ok. En los centros de trabajo, precisamente con respecto a la accesibilidad, tengo una duda. A ver. Tengo en el chat. No, muchísimas gracias. Vale. Necesitamos contar o tener elementos los cuales me establezcan el poder comunicar la entrada y salida con la vía pública. Esto es lo más común que nosotros vamos a ver. Estas rampas en los edificios, sobre todo en el tema del gobierno, porque ellos sí están obligados, y no en todos están, precisamente este acceso de la vía pública al edificio o a la instalación del centro de trabajo. Dentro de esta accesibilidad va a haber señalización de acuerdo al tipo de discapacidad que tengan las personas que laboran ahí. ¿Ok? Perdón. Y en el interior, la circulación debe de contarse con los espacios necesarios, nuevamente, de acuerdo al tipo de la discapacidad de personas que tengan. Así de ambiguo es. Por eso repito, ustedes establecen de acuerdo a su centro de trabajo, y así es, cómo adecuarlo y hasta qué tipo de discapacidades todavía ustedes pudiesen adecuar el centro de trabajo. Repito, es por compatibilidad. Si es una discapacidad sensorial, por ejemplo, un tema visual, no puedes colocar a la persona pues, a realizar actividades de verificación donde tenga que ver un color, donde tenga que ver un tono. ¿Sí? O sea, repito, por mucho que sea la necesidad o el gusto moral por poder tener este proceso de integración, debe ser acorde al proceso que ustedes llegan a manejar. ¿Sabían también ustedes que esta norma deja sin, ¿cómo les diré? Sin efecto una parte de la norma 01, en donde establece que se deben de tener puertas, vías de acceso y circulación cuando yo tenga en el centro de trabajo trabajadores, valga la redundancia, discapacitados. ¿En qué norma hablaría respecto a esto? De todas las que tenemos. Ya mandaron por el chat. Sí, la norma 01. ¿Ok? Entonces, el 7.1.3 de la norma 01, una vez que entra en vigor la 034, eso ya no le compete a la 01. Entonces, si de casualidad se los quieren meter como un gol de la 01, no. O sea, ya no se vuelve obligatorio el tener ese acceso, a menos que me aplique toda la 034. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Los medios de circulación mayor o igual a 120 centímetros de ancho. Y repito nuevamente al tema físico, deben de tener de materiales que permitan el avance de sillas de rueda, de muletas, de bastón, independientemente si está seco o si está mojado. No debo de tener desniveles,
o mejor dicho, bordes también, bueno, desniveles o bordes mayores a 1 centímetro, donde las personas se puedan tropezar o en el caso de que utilicen sillas de ruedas o cualquier elemento, pues les impida ese paso. Independientemente de que nos habla en el punto anterior que no se debe derrapar la silla o los bastones por el material, aquí te dice que debe de evitar encharcamientos. Debe de tener esta guía táctil, precisamente lo que les decía, ¿no? Estas que vemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad y Estado de México, en el suburbano, en el metro. Y en el caso de que yo tenga personas con discapacidad visual y que tengamos perros guía o alguien que los ayude, los pasillos o los medios de circulación, escalera, rampas, etcétera, deben de permitir que las 2 personas pasen al mismo tiempo. Aquí nos dice mínimo 120 centímetros. Si es más ancho, pues todavía muchísimo mejor. Todo esto aplica para centros de trabajo con más de 50 trabajadores, no con 50 trabajadores discapacitados. Yo puedo tener 50 trabajadores que no cuentan con alguna discapacidad, más uno que sí, ya me tendría que estar aplicando. Te escucho, Jesús. Sí, gracias, ingeniero. No, ya la respondiste, de hecho, con el último comentario. Esto va a aplicar únicamente en el caso de que tenga personas discapacitadas en el centro de trabajo, ¿verdad? O sea, si por ejemplo, no tengo recipientes sujetos a presión, pues obviamente no me aplica la 20. Si no tengo personal discapacitado, esta 34 no me va a aplicar. ¿Es correcto, ingeniero? Porque entré un poco tarde y no escuché exclusiones o algo así. Es correcto. Aquí te dice dentro del alcance es centros de trabajo que cuenten con personal con alguna discapacidad, ya sea física, mental, sensorial, física, mental, sensorial, se me está yendo una, intelectual, ¿vale? Para eso, pues se deben de establecer los mecanismos correspondientes. Ojo, nuevamente enfocándome en el físico. Podemos ver a una persona que a lo mejor cuenta con todos los dedos de la mano, porque a mí me pasó, pero esta persona no puede abrir la mano, ¿sí? Y todos empiezan, no, pero pues él hace muy bien su trabajo, él de hecho saca más producción que los demás. Eso no quiere decir que la persona no tenga una discapacidad. Ojo, ¿eh? O sea, porque luego no los consideran porque ellos, las personas con discapacidad, realizan las actividades sin ningún problema. Pero aquí quien me va a determinar sin el grado o si es o no una persona con discapacidad es una valoración, ¿ok? Pero si es más que evidente, no. O sea, yo creo que las cuestiones físicas son evidentes. La sensorial también se puede medir de alguna otra forma cuando hago exámenes de vista, exámenes auditivos. Las mentales y las intelectuales, ahí no, por ejemplo, todo el tema mental, sí hay un gran espectro, ¿no? De situaciones que pudiesen llegar a afectar, ¿va? Para que lo tomen en cuenta. Ahora, en el caso de que voy a maniobrar, no a pasar, sino que yo tengo que hacer movimientos con la silla de ruedas, debe de tener a su alrededor a menos una libertad de 150 centímetros. Si yo voy a utilizar, porque así está diseñado, dispositivos de sugestión, aquí están, barandales, pasamanos, agarraderas, como sea. Y aquí va de la mano un poquito con la 1. Altura de 90 a 105 centímetros. El diámetro de 3.5 a 4 centímetros. En este caso, si es redondo. En caso, cuando es cuadrado, también aplica la cuestión del diámetro. La separación del muro al elemento constructivo, a estas barandales, cuando no están a piso, sino que están a muro, debo de tener igual de 3 a 4.5 centímetros pues, para que pueda meter la mano. Debe de estar continuo y no deben de tener algo
que pueda generar un accidente. De repente les ponen adornos o cuestiones así. No, debe de estar completamente libre. Y los anclajes, ya sea de piso o ya sea de pared, deben de soportar el peso o la fuerza que puede llegar a generar el personal con discapacidad. Una vez que yo hice el análisis de riesgo, yo voy a establecer todas las acciones preventivas y acciones correctivas. Digo, aquí eso es muy, debe de ser dominado por nosotros. Correctivas son todas aquellas que vamos a identificar que están mal y que se deben de establecer y valga la redundancia, corregir. Y en el caso de las preventivas, precisamente de acuerdo a este análisis, en situaciones similares que a lo mejor en este momento no nos están generando un problema, pero en un futuro sí, hay que establecerlo. Entonces, estas acciones, que de hecho, si yo realicé un buen análisis de riesgo, cumplen con estas características. Toman en cuenta la discapacidad, el área del puesto, los riesgos específicos asociados, las medidas de control técnicas, por eso el adaptar el lugar de trabajo, o medidas administrativas, ¿sabes qué? El retirarlo y colocarlo en otra área de trabajo también es un control, ¿vale? Entonces, hay que entender que eso no es discriminación, en el cual yo te digo, como empresa, no tengo la capacidad para controlar el riesgo que al cual estás expuesto actualmente. Pero en esta otra zona de trabajo, las adecuaciones son mínimas o no necesito realizar una adecuación. ¿Sí me explico? Estoy adaptando el trabajo, es una medida de control. Y todo lo que tú determines para minimizar riesgos. Muy bien, entonces ya vimos análisis de riesgo, la cuestión de los accesos y las medidas preventivas. Ahora, con respecto a la señalización, pues vamos a tener de 3 tipos: visible, táctil y audible. Características que debe de tener la visible: la altura y la posición en la cual voy a colocarlo. 1, para que no sea obstruida, para que sea visible y para que no sea un riesgo. Debe de ser enfocada a la discapacidad del trabajador. No quiere decir que el señalamiento debe de indicar que hay personas con discapacidad. Acuérdate que visible puede ser un letrero o puede ser el tema de los estrobos. Entonces, aquí es lo que establece la norma. Táctil, el sistema braille a una altura adecuada de 90 a 120 centímetros, que nunca se bloquee, que esté libre de obstáculos. Y en este caso, esta información debe de establecer la ubicación del trabajador y sobre todo la parte de las rutas de evacuación en caso de alguna emergencia. Con respecto al audible, se debe de colocar de una forma estratégica para que sea escuchado. Los sonidos deben de ser instrucciones cortas. Y debe de estar en frecuencias frecuencias que sobresalgan al ruido que puede estar en el mismo centro de trabajo. La indicación debe de ser clara y corta. Vamos a quitar el escenario de personas con discapacidad. En muchos centros de trabajo hay alarmas, pero las audibles, pero no se escuchan, no saben qué significa. No se siguen estas alarmas. Entonces, con mayor razón, para personas con discapacidad y acorde a la que tengan, yo debo de establecer este tipo de señalización. Me dicen, Inge, entonces tenemos que meter los 3 tipos y de todo lo que haya. No. Nosotros vamos a establecer conforme a los trabajadores y las discapacidades que tengan. Si yo no tengo, únicamente debo de cumplir con el requerimiento de la 2, con el requerimiento de la 26, que repetimos, son mínimos. ¿Dudas, preguntas con
visibles, táctil, audible, o en este caso, las señalizaciones. Esto depende del tipo de discapacidades que haya en el centro de trabajo. ¿Ok? Eso también nos debe de quedar claro. Ahora, esta señalización se enfoca a la operación normal, pero también al plan de atención a emergencias. Esto es lo más desarrollado que tenemos. La identificación con la señalización para toda esta ruta de evacuación sobre todo. El proceso de alertamiento que ya vimos hace rato cómo lo vamos a hacer. Visual, audible, como yo lo establezca. ¿Ok? Dentro del plan de emergencia debe de tener instrucciones específicas de acuerdo con las diferentes discapacidades. Hay que ver cómo es el proceso de evacuación. Yo tengo dos escenarios. Uno es mi procedimiento general de emergencia y dentro de este procedimiento general de emergencia yo voy a tener un procedimiento de evacuación. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? Por ende, mis brigadistas deben de estar capacitados para atender este tipo de situaciones. ¿Qué más me dice? ¿Cómo? Y esto es interesante. ¿Cómo voy a difundir el contenido del plan de emergencia? Porque por lo regular hacemos una capacitación. Sí, la capacitación, hay temas visuales y hay temas auditivos. Pero si yo tengo personas en las cuales tienen problemas visuales y auditivos, ¿cómo les explico? Si yo tengo personas con temas intelectuales, con problemas mentales, ¿cómo voy a hacer dicha difusión? ¿Ok? Todos los recursos necesarios para hacer la evacuación y como dicen, debo de establecer dentro de mis brigadistas y dentro del procedimiento si va a ser necesario tener recurso humano, el cual se va a encargar específicamente del personal con discapacidad. Y ojo, esto es también un análisis de acuerdo a los escenarios de emergencia que se pueden establecer y a las discapacidades. No quiere decir, oye, es que siempre debe de haber un brigadista con una persona con discapacidad. No. Esto, acuérdate que tu plan de emergencia es a la medida. ¿Ok? ¿Qué más? Tus brigadistas, repito, dentro de este plan de emergencias deben de estar mejor preparados. ¿Ok? A nuestra mente se viene el tema físico. Oye, es que ahora pues no tengo un lesionado como tal, sino una persona con discapacidad, la cual debo de trasladar como si fuera un lesionado. Y hay una condicionante física. Pero si yo tengo una persona con una cuestión sensorial, repito, de la vista, ¿cómo aunque esté en el tema físico, bueno, va un poquito de la mano la vista con la cuestión física, es cómo va a ser su proceso de evacuación, alguien va a ir con él, o en el tema intelectual o mental, ¿no? Si la misma alarma, si la situación de riesgo puede empezar a generar pues temas emocionales. Entonces, esta capacitación debe de ser muy específica. Cuando ustedes lleguen a contratar personal para que los capacite o ustedes vayan a capacitar centros de trabajo que cuenten con personas con discapacidad, hay que hacer muy bien el análisis de los posibles escenarios y de las formas en las cuales se va a atender el plan de emergencia. ¿Ok? Muy bien. Último, como obligación del patrón o en el centro de trabajo. Hay que capacitar de todos los riesgos en los cuales van a estar expuestas las personas con discapacidad.
cómo deben de desarrollar sus actividades de forma segura, las señalizaciones, qué significa cada señalización y el contenido de plan de atención a emergencias. ¿Ok? Eso es lo mínimo que las personas con discapacidad deben de saber. Lo dice la norma. Implícitamente nos está diciendo que también las brigadas deben de estar preparadas. ¿Ok? Si nos vamos más allá, los mismos supervisores deben de estar capacitados precisamente en esta sensibilización para poder trabajar con personas con discapacidad. ¿Ok? Ahora sí, digo ya para entrar un poquito al final, les decía que esta norma es muy corta. Las obligaciones de los trabajadores. Participar en el análisis de riesgo y de compatibilidad. Seguir las normas de seguridad establecidas dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo. Acuérdense que este análisis se integra al programa general que ustedes tengan. Participar en la capacitación e informar de cualquier cambio que él perciba de acuerdo a sus capacidades o, en este caso, a su discapacidad. Repetimos, a lo mejor hemos tenido personas expuestas por mucho tiempo al ruido. Y ahí ya se generó una discapacidad. ¿Vale? A lo mejor yo no voy a contratar a una persona, mi empresa es un poquito de esas que no quiere, pero yo ya tengo personas que por los accidentes o por las enfermedades de trabajo, por estar expuesto a los riesgos, lo vamos a dejar así, ya desarrollaron una discapacidad. ¿Vale? Entonces, hay que analizar precisamente los procesos y a las personas con las que nosotros vamos a estar desarrollando o todos los colaboradores con los que tengamos. ¿Va? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Te escucho, Luis. Y te escucho, Jesús. Primero Luis y después Jesús. Sí, mira, no sé en la obligación del patrón, no sé si lo comentaste, me quedé pensando, donde habla de una entrevista con la persona, ¿verdad? Después de adaptarle o que nos diga él dónde se siente vulnerable como obligación del patrón. Quisiera ponerles un poquito de contexto porque marca que tienes que platicar un poco con él en la cuestión de cómo se siente con las mejoras o también que nos diga, lo quisiera platicar mi experiencia con todo el grupo, ¿verdad? Porque ahí es una parte que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de platicar con ellos de la mejora o también habla también la norma de preguntarles fuera de todo este análisis de riesgo dónde se sienten vulnerables. Y en las experiencias que he tenido, por eso también me gustó mucho me está gustando mucho esta parte para aportar lo poquito que pueda dar. En la forma de llevar esas entrevistas, me he topado con gente que se siente como que cohibida en la parte de su discapacidad o a veces se siente como un poco, como un tipo ataque, ¿me entiendes? Incluso hasta piensan que soy del Seguro Social, así se los digo. Entonces sí, esa parte ahí lo marca como obligación del patrón. Y la otra que me voy a hacer un poquito hacia atrás es las personas, ahorita hablabas de temporal, y me ha tocado también, quiero compartirles esto, las personas con epilepsia. Ahí esa parte también es algo que puede ser temporal, porque pues estás entrando y saliendo en esa discapacidad. Entonces la selección de la posición ya no es lo mismo que un análisis normal, ¿verdad? Hasta ahí. Ok. Con respecto a las entrevistas, digo, tendría que darle otra revisada, a lo mejor a profundidad, pero no me suena a que venga como una obligación.
es una buena práctica, si lo comentas así, y lo que les decía, ¿no? La parte de la sensibilización con el personal para la forma en la que la pueda realizar debido a lo que tú comentas, ¿no? Se encuentran dentro de dos espectros. Uno, en el que se sienten cohibidos o menoscabados por la discapacidad, o al contrario, me he encontrado personas que cuentan con una discapacidad que se protegen dentro de la misma agresividad. Pero, digo, de bote pronto no me suena esa obligación para el tema de las entrevistas, una vez que ya se tenga establecido el análisis de riesgo y la capacitación dentro de los puestos. Digo, repito, es una buena práctica, ¿no? Para determinar si las adecuaciones también a la persona lo hacen precisamente realizar de mejor forma su trabajo, o le exige una carga física adicional, que ahí también va a empezar el hecho de lo que tú comentas, ¿no? Muchas de las personas que cuentan con una discapacidad mentalmente o en su psique, ellos establecen que están a un mismo nivel o por encima de a lo mejor una persona a la cual no tenga diagnosticada una discapacidad, y el tener que ajustar y el incapacitar a este tipo incapacitar en este tipo de situaciones, pues como dices, puede llegar a sentirse un poco agredidos. Digo, déjame, le doy una revisada, pero dentro de entrevistas, ahora sí que las que establece la norma es preguntarle al trabajador con discapacidad, pues acerca no del contenido de la norma, sino de forma directa o indirecta, si el patrón ha estado cumpliendo con sus obligaciones, ¿vale? Jesús, te escucho. Sí, gracias, ingeniero. En algún momento, con los gerentes de la planta y demás, justo estábamos analizando esta norma, aplicaciones, limitaciones, etcétera, etcétera. Y pues sí les decía, es que si no hay personal discapacitado, pues no, obviamente no van a aplicar cosas. Pero hicieron un comentario y dicen, oye, y el que no tengamos personal con cierta discapacidad, no aplica o se pudiera tachar de discriminación. Dije, pues realmente no, porque si no cubre un perfil de puestos, pues no quiere decir que estamos discriminando a nadie. Quería saber tu punto de vista, ingeniero, en este sentido, que justamente a lo mejor alguna persona con cierta discapacidad vaya a la empresa, pida algún puesto de trabajo, se ponga medio agresivo y empieza a gritar que es discriminación y demás. ¿Qué opinas de eso, ingeniero, en ese supuesto escenario? Ok, mira, no estás yendo no hay como te digo, no hay una obligación que te establezca y que te diga precisamente que debas de contratar personal con una discapacidad, siempre y cuando, lo planteaba al principio, y lo dices tú muy bien, el perfil de puestos, pues establezca una situación de riesgo adicional, ¿sí? Mira, sucedió mucho, y yo lo viví de primera mano con el tema de COVID. En una empresa a la cual, y precisamente estaba practicando lo de la norma 035, así lo dijeron, no contratamos gente de cierta edad y no contratamos gente de cierto peso. ¿Por qué? Porque inmediatamente, si yo las contrato, los tengo que mandar a home office en ese tiempo. Eso sí es discriminación, ¿vale? Porque no hay una situación específica o un riesgo. Sí había un riesgo del COVID, pero no había otra situación que impidiera realizar sus actividades. En este caso, en el caso de home office, ¿ok? Entonces, ahí sí hay un escenario. Aquí es más benéfico y no es tan ambiguo, porque si es lo que te decía, es una actividad en la cual tú tienes una deficiencia visual y yo requiero
en este puesto de trabajo que se haga a lo mejor una colorimetría, pues no eres apto para el puesto. Aquí ya no es discriminación, es el tema de aptitud física. Y sobre todo nosotros, en este caso, nos podemos enfocar en el tema de agravar una situación. Es como, ¿cuándo lo platiqué? Creo que fue el lunes. Platicaban de los espacios confinados y de la mano tiene que ver mucho también con el tema de trabajos en alturas, que decían si una persona hipertensa podría o no realizar trabajos en alturas. Y dicen, si está controlado, ok, en el tema de la vigilancia a la salud, y tú le realizas unas pruebas antes de iniciar, no hay algún factor de riesgo que te determine el no poderlo, el permitirle que realice la actividad. ¿Ok? Aquí en el caso de las personas con alguna discapacidad es, ¿qué limitantes tiene mi proceso? Así es como nosotros lo tenemos que analizar y obviamente plantear. ¿Qué limitantes tiene mi proceso o qué falta de compatibilidad tiene mi proceso para que yo pueda, uno, darte pues la aptitud física, y dos, qué cuestiones de riesgo que a lo mejor, y aquí es importante establecerlo, que no son generales, sino situaciones de riesgo que se establecen conforme a mis instalaciones y a mi proceso, son a las que te voy a exponer. Y repito, muchas veces también es cuestión del tema de la perspectiva, ¿no? La persona con discapacidad, pues sí se va a sentir, pues agredida o en este caso discriminada por esa situación, pero siempre es decirle, sabes que no tengo las condiciones que tú necesitarías para poder desarrollar este tipo de actividades. ¿Ok? No, bien, gracias. Costo de las constancias. Esas las revisan directamente con en el grupo de Capincer, y ahí es donde se establece ese tipo de cursos. De costos, nosotros únicamente somos la herramienta para poder llevar a ustedes la información. Entonces, quedo pendiente. Cualquier duda, cualquier pregunta, ahí tienen mis datos. No alcancé a agregarlo. Es esta diapositiva en blanco, pero nosotros igual todos los días lunes hay algunos participantes que están aquí. Desarrollamos capacitación gratuita con la misma duración de 1 hora a 2 horas. El siguiente mes nos salimos un poquito de la seguridad. Trabajamos algunos temas de recursos humanos y algunos temas laborales. Y también seguimos teniendo abierto nuestro curso de formación de instructores en línea. Cualquier duda, pues nos pueden hacer llegar. Muchísimas gracias a todos, chicos, que descansen. Cualquier duda puntual o cualquier caso, pues como les decía, ahí les dejo mis datos y ahí está mi número de celular. Hasta luego, chicos, que descansen. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.